Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con una pregunta bastante radical, diría yo, que nos llega del material que hemos estado revisando. La pregunta es, si cogemos a una persona y le quitamos, pues todo, el nombre, la nacionalidad, su trabajo, el género, incluso la memoria, ¿qué es lo que queda al final? Es una idea potente sobre la identidad, ¿verdad? Da que pensar. Vamos a analizar las reflexiones que nos propone el texto La soberanía del yo sin nombre. Nuestra misión hoy, si la aceptamos, es intentar entender qué podría ser ese yo esencial, ese núcleo que quizás existe más allá de todas las etiquetas sociales que usamos, bueno, pues para definirnos cada día. Exacto. Es una propuesta, audaz. El texto nos guía en un viaje por fases, como un desmontaje controlado de lo que habitualmente llamamos identidad. Es un ejercicio de introspección, pero llevado, digamos, a un extremo interesante para descubrir qué hay debajo de todo eso. De acuerdo, pues. Empecemos a desmontar. La primera fase que propone es cuestionar directamente esas capas. El nombre, por ejemplo. El texto lo llama enlace vibracional a un rol social. Suena un poco denso. ¿Cómo podemos entender esto de forma más sencilla? Claro, a ver, pensemos en el nombre como la primera etiqueta que nos ponen. No la elegimos nosotros, ¿verdad? Nos conecta así con expectativas, con una función dentro del grupo, de la familia, de la sociedad, como llevar un uniforme invisible que te asigne un papel. Pero claro, no es la esencia de quien lo lleva. Es más bien un identificador social. Un identificador. Vale, entiendo. Y algo parecido dice de la nacionalidad. La describe como una frontera mental. Una especie de registro territorial, administrativo casi, pero no un origen esencial, profundo, del ser. Tiene sentido, visto así. Y sigue la lista, ¿no? La profesión. Sí, la profesión la presenta como una función utilitaria. Algo que hacemos, que puede ser útil para el sistema económico, para la sociedad, pero que tampoco define nuestra totalidad. No somos solo nuestro trabajo. Claro, y el género también entra en este, digamos, desmantelamiento. Lo describe como una configuración biológica y social temporal. O sea, que tampoco sería esa identidad última y trascendental. Exacto. Es una característica importante, sin duda, en la experiencia humana, pero temporal y condicionada según esta perspectiva. No es el yo fundamental e inmutable que se busca. Pero aquí viene la que a mí me choca más, la memoria. ¿No somos acaso nuestros recuerdos, nuestras experiencias acumuladas? El texto parece ponerla muy en duda. Sí, la cuestiona bastante. Y es un punto crucial. La presenta como una narrativa, una historia que nos contamos a nosotros mismos y que está muy cargada de subjetividad. Piensa en cómo dos personas recuerdan el mismo evento de forma distinta. Está llena de interpretaciones, de emociones, a veces de traumas. Ya. E incluso sugiere algo más fuerte, que parte de esa memoria podría ser inducida, modificada o implantada desde fuera. Por la cultura, la educación, las experiencias. Ostras. La idea central aquí es potente. Ninguna de estas capas, ni el nombre, ni la nacionalidad, ni la profesión, género o incluso la memoria tal como la entendemos, es ese yo último, ese núcleo esencial y permanente. Son añadidos. Vale. Entonces, si hacemos el ejercicio mental de quitar todo eso, el nombre, la nacionalidad, el trabajo, el género, la historia personal, ¿qué nos queda? ¿Un vacío? ¿La nada? ¿O hay algo más? Pues ahí está la clave del texto. La respuesta que da es muy directa. No queda un vacío. Lo que permanece es lo que llama el yo no nombrado. También usa otros términos como el observador puro o la conciencia desnuda de condicionamiento. El observador puro. Sí, es como, imagina la simple presencia que se da cuenta de todo lo demás. El testigo silencioso que observa los pensamientos, las sensaciones, el mundo exterior, pero que no es ninguna de esas cosas. Y por eso es tan difícil de describir con palabras. Cualquier palabra, cualquier descripción, ya sería una etiqueta más, una limitación. Sería volver a ponerle un nombre a lo no nombrado. El texto intenta describirlo, aunque sea de forma poética, ¿no? Dice, no piensa pero sabe, no teme pero percibe, no busca porque ya es, no tiene historia pero contiene todas las posibilidades. Suena muy abstracto. ¿Cómo podemos aterrizar un poco esto?
A ver si podemos. Cuando dice no piensa pero sabe, podríamos interpretarlo como un conocimiento más intuitivo, directo, una certeza interna, que no pasa por el proceso mental discursivo habitual. No es A plus B igual a C, es un saber inmediato. Ajá. ¿Y el no teme pero percibe? Podría referirse a una percepción de la realidad sin el filtro del miedo. El miedo suele venir de la memoria, de experiencias pasadas, de la anticipación del futuro basada en el personaje que creemos ser. Si no hay personaje con historia, la percepción es más limpia, más directa. Ve lo que es, sin la carga emocional del miedo aprendido. Entiendo. ¿Y no busca porque ya es? Esto apunta a una sensación de completitud intrínseca. El personaje siempre busca algo fuera. Validación, seguridad, felicidad. Pero esta conciencia base, según el texto, no necesita buscar nada porque ya es completa en sí misma. No le falta nada. Es como ser la pantalla en blanco donde se proyecta la película de la vida. La pantalla no busca ser la película, simplemente es la condición para que la película se vea. Una pantalla en blanco. Es una buena imagen. Y a todo esto lo llama el punto cero del ser. Eso es. Un estado fundamental, anterior a cualquier definición o construcción mental, desde donde la realidad, digamos, se experimenta o incluso se puede crear de una forma más pura, sin las distorsiones de una identidad predefinida. Vale. Y aquí es donde, como decías antes, se pone interesante. Porque, ¿qué consecuencias prácticas tendría reconocer o, vivir más desde ese estado de observador puro? El texto menciona varias implicaciones importantes. La primera es el cese de identificación con el personaje. ¿Qué significa eso en el día a día? Pues significaría fundamentalmente dejar de creer que somos solamente ese rol social que interpretamos. Dejar de actuar y reaccionar automáticamente como si nuestra única realidad fuera ser Juan Pérez, el abogado, o María García, la madre de familia. Empezaríamos a operar desde esa consciencia más básica, viendo al personaje como un traje que usamos, pero no como nuestra piel. Entiendo. Y eso, supongo, lleva a la segunda implicación que menciona, la desaparición de la necesidad de validación externa. Exacto, están muy conectadas. Si dejas de identificarte tan rígidamente con el personaje social, con esa construcción que depende de etiquetas externas, entonces la opinión de los demás sobre ese personaje pierde su poder sobre ti. ¿Qué importa si critican al abogado? Si tú sabes que eres mucho más que eso. Ah, claro. Si no hay un yo social que defender a capa y espada, el juicio ajeno, pues pierde su fuerza. El texto dice que se volvería ruido irrelevante. Precisamente, ya no necesitas que los demás te digan que eres válido, o bueno, o exitoso, porque esa sensación de ser, de completitud, ya estaría presente en esa conciencia observadora. Vale. Y luego habla de algo que suena muy potente. Acceso al campo de creación real. Se refiere a... Sugiere que al operar desde ese punto cero, sin las limitaciones y miedos del personaje, se puede manifestar o crear en la vida de una forma más directa, más alineada con una intención pura, por así decirlo, menos condicionada por el qué dirán o por las creencias limitantes del personaje. Y quizás la consecuencia más llamativa o más profunda es la que menciona sobre el fin del miedo a la muerte, porque vivir desde ese observador eliminaría el miedo a morir. Bueno, la lógica que expone el texto es la siguiente. Si ese yo esencial, esa conciencia observadora, nunca nació, en términos humanos, es decir, si no depende del cuerpo físico, ni del nombre que te dieron, ni de la memoria acumulada para existir, si es algo anterior y fundamental, entonces tampoco puede morir en el sentido en que muere el cuerpo o se borra la memoria, simplemente es la presencia consciente. Podría manifestarse temporalmente a través de un cuerpo y una historia o no, pero su existencia fundamental no estaría atada a esa manifestación temporal. Si nunca nació como personaje, tampoco muere cuando el personaje desaparece. Entiendo la línea de pensamiento. Es radical, pero tiene una lógica interna fuerte dentro de lo que plantea el texto. Sí, es una perspectiva que desafía nuestras ideas más arraigadas sobre quiénes somos y qué significa la vida y la muerte. Entonces, para recapitular un poco, la idea central que nos deja este material es que si hacemos ese ejercicio de despojarnos mentalmente de las capas superficiales, nombre, nacionalidad, roles, incluso memoria, no nos encontramos con la nada,
sino con algo muy real. Esa conciencia testigo, ese observador silencioso que está, digamos, libre de condicionamientos. Justo eso. Y ahí es donde el texto conecta todo con la idea de soberanía. Argumenta que esa conciencia pura, al no tener una identidad social fija, un personaje definido al cual aferrarse o al cual presionar, no puede ser fácilmente dominada, ni controlada, ni manipulada por sistemas externos, ya sean sociales, políticos o económicos. No hay un punto de anclaje, una identidad vulnerable a la que encadenar. Claro, no hay botones que pulsar si no te identificas con el muñeco, por así decirlo. Exacto. Y ahí, según esta visión, residiría la verdadera soberanía del individuo. No en tener poder sobre otros, sino en ser dueño de la propia conciencia, libre de la identificación con lo temporal y lo impuesto. Es una visión de la identidad y de la libertad interior que, bueno, desde luego da que pensar bastante. Deja muchas preguntas abiertas. Sí, sin duda. Y quizá, como reflexión final para quien nos esté escuchando, podríamos plantear esto. Si aceptamos por un momento la posibilidad de que esta conciencia observadora sea la base real de nuestra experiencia, ¿cómo podría cambiar nuestra interacción diaria con el mundo, con los demás, con nuestros propios pensamientos y emociones? El simple acto de recordar de vez en cuando que somos ese observador que está más allá del personaje que interpretamos cada día. Quizás solo recordarlo ya introduce un pequeño espacio, una pequeña libertad. Una pregunta interesante para llevarse. Mucho en lo que reflexionar.